Dios. Ok, oremos entonces. Amén. Gracias Dios porque siempre eres bueno y porque siempre nos escuchas a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú sigues siendo Dios y tú sigues siendo soberano, sin importar la situación que pueda sobrevenir, Señor. Vemos tu mano, vemos tu gracia, vemos tu poder actuando en cada una de nuestras vidas, Señor. Te pongo en tus manos, Señor, las diferentes peticiones, todas las que se han expresado y las que no se han expresado, Señor, también. Tú ya las conoces. Sigue cumpliendo tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Sigue bendiciéndonos, fortaleciéndonos y animándonos, Señor, cada día a seguir conociéndote más a ti, Señor, y poder lograr una relación más estrecha contigo, de Amén. manera, Señor, que podamos cambiar y mejorar, Señor, que tú nos cambies, que tú nos hagas, Señor, realmente instrumentos en tus manos para tu gloria, para tu honra, Señor, que nosotros podamos reflejar la presencia del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros a través de nuestras acciones, nuestro testimonio, nuestro vocabulario y cada una de las cosas que podamos hacer, Señor. Amén. Te pongo en tus manos muy especialmente las personas que han pedido por sanidad. Te pongo en tus manos también a Aligia, Señor, que ya estaba en la lista de oración. Aligia Maroto, Señor, sé tú con ella, fortaleciéndole y ayudándole en ese proceso con este brazo quebrado, Señor. Igual por Yadrian, Señor, una vez más está con muy altas posibilidades de una nueva operación. Te pido que le ayudes, que le bendiga, Señor. Y háblanos tú, Señor, a través de tu palabra, Señor. Usa al hermano Eric para que tú nos hables, Señor, a cada uno de nuestros corazones y que nosotros tengamos la entereza de poner, Señor, cada uno de nuestros corazones a tu servicio, para que tú lo moldees, Señor, y nuestras mentes, Señor, para que puedan estar atadas a la mente de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias por todo. Amén y amén. Hermano Amén. Eric, Amén. el tiempo es tuyo. Amén. Tienes el micrófono apagado, Eric. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Naamán. Gracias, hermanos, por su fidelidad al Señor y porque nos acompañan fielmente cada miércoles para aprender un poco más. Este, para hoy me fue un poco difícil hoy, este, escoger un tema para compartir, ¿verdad? Y es que me encontré con la situación de que estaba muy agotado. O sea, simple y sencillamente es agotamiento. He tenido una cantidad de trabajo excepcional de marzo y abril y entonces estoy como quien dice burnout, quemado, ¿verdad? Cansado, agotado y de pronto recordé una conversación que tuve con la hermana Nidia un día de estos y dije, Señor, ahí está la respuesta, este es el mensaje que yo necesito. Y entonces decidí estudiar ese pasaje de la Biblia y compartirlo con ustedes. Entonces quisiera saber o preguntarles, es una pregunta retórica, no requiere respuesta. ¿Están ustedes agotados? ¿Están cansados? ¿Están agobiados? ¿Están angustiados? Este mensaje es para nosotros y es la palabra de Dios. Yo solo soy el mensajero, el medio por el cual Dios nos da este mensaje directamente de su palabra. Voy a compartir pantalla con ustedes. Dame un momento. Y he titulado la, la reflexión de hoy, Descanso en medio del caos. Descanso en medio del caos. Encontrando descanso en la dependencia de Dios en un mundo que nunca se detiene.
Entonces, bueno, yo no sé en otras profesiones, pero en la contabilidad el mundo nunca se detiene. Sea feriado, sea domingo, sea de día, sea de noche, de madrugada, no importa la hora, los clientes siempre están trabajando, siempre están haciendo cosas que afectan sus registros contables y entonces literalmente tengo trabajo 24/7, pero no puedo trabajar 24/7, ¿verdad? Y anoche, tratando de dormir, le decía a mi esposa que no podía dormir y me decía, ¿por qué? Yo cierro los ojos, pero mi cerebro sigue trabajando, trabajando, trabajando. Y él me decía, ¿y en qué estás pensando? Le digo, en todo, en el estudio del domingo, en el estudio del miércoles, o sea, hoy, en el trabajo con los clientes, ¿verdad? Y por fin, me pude decir a mí mismo, no, yo necesito descansar, apartar mis pensamientos y dejar que el sueño me venza, ¿verdad? Y logré descansar. Todavía como a las 9 de la mañana estaba medio dormido, llegué a mi oficina como a las 10:20 de la mañana, me preguntó Santiago cómo estaba y le dije, ¿todavía estoy dormido? Pero, pero aquí estoy y qué bonito es esto de descanso en medio del caos y lo hice con base en el Salmo 23, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir el Salmo 23 de memoria? Amén. Ok. Yo también. Muy bien, entonces, El salmo preferido de mami. Rosita, dígamelo de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por asunto grande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gracias, hermana. Qué preciosas palabras. Pero ¿sabe que hay mucho más en esas palabras? Hay mucho más. Voy a, voy a compartir con ustedes lo que, lo que el Señor me dio a través del Salmo 23. Vivimos en un mundo que nunca descansa, ¿verdad? El ser humano pasa en promedio 7 horas frente a pantallas. ¿Se imagina una jornada laboral frente a pantallas? 75% de los adultos reportan estrés significativo. En promedio se reciben 96 notificaciones por día. Yo recibo un poquillo más porque prácticamente mi centro de operaciones se llama teléfono celular. Estamos conectados 24/7 sin permiso para descansar. Y el Señor nos dijo en su palabra, en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Ese es el mundo en que vivimos. Esas cuatro ah, iconografías ahí nos dicen cómo vivimos hoy. ¿Sabe? Cuando hice mi primer viaje a Cuba, no había internet. El internet en Cuba era tan malo, tan malo, tan malo en ese momento que literalmente no había internet. Para medio tener un poquito, para mandar un WhatsApp y decirle a la familia que estaba bien, tenía que acercarme a unas torres que tenían ahí, de comunicación, y ahí la torre, alrededor de la torre había un internet, y estando muy cerca,
cuando se bajaba un poquito el tránsito de personas, ¿verdad? Conectadas, uno encontraba un poquito de internet y decía, hola, estoy bien, y vámonos. Pero ¿sabe una cosa? Yo envidiaba a esos cubanos. Yo los envidiaba porque no estaban atados a una pantallita, porque para conseguir algo tenían que caminar. Y Joel me decía, el pastor de la iglesia donde estaba también Josué, me decía, vamos a hacer un mandado. ¿Y en qué vamos? ¿Cómo que en qué vamos? Caminando. Caminando, decía yo. Y bueno, este, y sin el celular, sin acceso al celular, no tenía cómo estar pegado a una pantalla en WhatsApp o en cualquier otra cosa. Y entonces había una enorme interacción personal. Realmente ir a Cuba me producía un tremendo descanso cuando no había un buen internet. Después ya la cosa fue mejorando, pero aún así ir a Cuba a mí me produce un enorme descanso. Parte de mi corazón está en ese país también, porque amo la obra en ese lugar. Y sí, sigue siendo mucho más descansado que una Costa Rica, que un país promedio occidental, en donde vivimos bajo este esquema de horas en pantalla, de estrés, de estar atentos al ping del teléfono, conectados sin permiso para descansar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe? Nosotros buscamos seguridad en cuentas bancarias, en pólizas de seguro, en planes de jubilación, en un estatus social. Somos un mundo de apariencias, vivimos en un mundo de apariencias, ¿verdad? Quiero tener el mejor carro, quiero tener la mejor casa, quiero tener el mejor teléfono, quiero tener la mejor ropa. Y si decimos que dependemos de alguien, es un signo de debilidad. El Salmo 23 nos ayuda a reconocer a Dios como nuestro pastor. Y reconocer a Dios como nuestro pastor es declarar dependencia total de Dios. No es debilidad, es entender que sin mí, sin usted, Dios sigue siendo Dios. Pero sin Dios, nosotros no somos nada. No estaríamos aquí. Es una enorme fortaleza saber que el creador de todo el universo se ocupa de nosotros, se ocupa de usted, se ocupa de mí en cada detalle. ¿En qué área de su vida está intentando usted ser su propio pastor? Es decir, usted va a buscar el camino, usted va a elegir la ruta. ¿En qué área de su vida usted no está dejando que sea Dios su pastor? Es decir, su guía, su cuidador, su proveedor. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Vamos a ver, esto de en lugares de delicados pastos me hará descansar, nosotros nos imaginamos un paisaje como ahí para arriba de Churuca, San Rafael, ¿verdad? O allá, Josué en Cuba, la hacienda de Quintana, pastos verdes, ¿verdad? Unas colinitas así, suavecitas, bien lindas, pero no se refiere a eso. Está hablando de que estaban viviendo en un desierto, en suelo árido,
y el pastor guiaba el rebaño hacia donde había pequeños pozos de agua con un poquito de hierba, y esos pastos eran delicados. Eso significaba la diferencia entre vivir o morir para el rebaño. ¿Sabe? Este mundo es un desierto. Este mundo es árido, este mundo es cruel, pero el Señor nos guía a pastos delicados, a esos oasis en los cuales podemos tener comunión, nutrición espiritual, en un mundo de comida digital, en donde todo lo que queremos saber está a un clic, en donde la información viene distorsionada porque viene de todas partes y de ninguna. El Señor nos da la oportunidad de tener una fuente de alimento espiritual, que es su palabra, y Él nos ofrece el alimento que verdaderamente nos satisface, nos llena, nos da fuerza para seguir el camino. Nos hace descansar junto a aguas de reposo. Saben, los lugares muy áridos, muchas veces cuando llueve, la lluvia es violenta y entonces se desatan corrientes terribles. Lugares completamente secos comienzan a ver pasar corrientes fuertes de agua que arrasan con todo a su paso. Ahí es donde se aprecian cuando se encuentran aguas reposadas, aguas mansas, no turbulentas. Y en medio del ruido constante del teléfono, ¡pling, pling, pling, pling! Notificaciones, en medio de mensajitos, entre mensaje y mensajes sociales, de trabajo, de amigos, que nos van robando minutos preciosos, Dios ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, esta nos da reposo, conforte el alma. Dice Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí es una invitación personal, directa. Jesús no pide que resolvamos nuestros problemas antes de ir a Él, sino que lo busquemos tal como estamos. El yugo, nosotros conocemos lo que es un yugo, es un marco de madera que une un par de bueyes para que trabajen de forma sincronizada, arrastrando una carreta o alguna carga. Jesús invita a cambiar el yugo pesado de las reglas opresivas del pecado, de esta vida saturada de actividades. Nos invita a cambiar ese yugo por su yugo, que se basa en el amor y la gracia, que se basa en depender de Él, en buscar balance en nuestra vida, y ese balance implica tener una vida espiritual en comunión con Él. Venid a mí, que soy manso y humilde de corazón. A diferencia de los líderes religiosos de su tiempo, los fariseos, los saduceos, que imponían cargas pesadas al pueblo que ni ellos mismos querían llevar, Jesús se representa a sí mismo como un maestro tierno que acompaña y sostiene al creyente. Y les dice, hallaréis descanso para vuestras almas. No se refiere solo a un descanso físico, como descansar cuando dormimos o como reposar en una mecedora, sino a una paz interior profunda que libera la ansiedad y la culpa. Qué hermoso es saber que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados.
por la obra de Cristo en la cruz. Qué hermoso es saber que si confiamos en que nuestra vida está en manos de Él, todas las cosas son para nuestro bien, aun aquellas que no entendemos, aun aquellas que nos cuesta aceptar en el momento que llegan, porque como vamos a ver más adelante, estamos en este mundo sujetos a las mismas circunstancias que cualquier otro ser humano. Pero para los que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas son para bien. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. ¿Sabe? Aquí bromeamos en la casa conmigo, o bromean conmigo, porque yo tengo un supermercado al frente de la casa, un Maxi Palí, y tengo un Price Mart como 75 metros al sur de mi casa. Y yo para ir a esos lugares, estoy hablando de cruzar la calle solamente, muchas veces cojo el carro y pongo el Waze, ya en automático, ¿no? Entonces, tenemos guías digitales para cada camino físico, pero para las decisiones que realmente importan estamos perdidos. Dependemos de un algoritmo, de una computadora, de una IA para tomar decisiones como qué ver, qué leer y hasta qué creer. Jesús, hablando a sus discípulos, les dice que Él se va a ir a prepararles un lugar para que donde Él esté, ellos también puedan estar. Tomás, que sigue sin entender la conversación en aquel momento, le pregunta, Señor, pero no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a llegar allá? Y en Juan 14:6, siguiendo el hilo de esa conversación, Jesús le dice a Tomás, le dice a los discípulos en general, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Jesús no es solo nuestra ruta, sino que Él mismo es el acceso directo y único a Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, pero también es la verdad. Él representa la revelación absoluta de Dios, superando las enseñanzas humanas y ofreciendo libertad espiritual. Y Él es la vida. Él proporciona vida espiritual y eterna. Es el autor de la vida. Él nos ha reconciliado, derramando su propia sangre, sacrificando su propia vida. Él nos reconcilió con Dios por medio de sí mismo. Abrió el camino para que aquel que se arrepienta y decida recibir a Jesús como su Salvador personal, que se arrepienta de su pecado, de su manera de vivir que ofende a un Dios que es santo, e invoca el nombre de Jesucristo, sea salvo, salvo de la ira de Dios, sea convertido en un hijo de Dios por toda la eternidad. Muchos de nosotros, aún siendo creyentes, no entendemos o olvidamos muchas veces lo transitorio, lo efímero de nuestro paso por este mundo y nos aferramos a lo material, perdiendo el rumbo que Dios quiere que tomemos. Ese rumbo nos lleva directamente hacia Él, el rumbo correcto. Y el camino para llegar a Él es Cristo. No hay otro. Solo en Cristo vamos a encontrar paz y reposo en esta vida terrenal. Jesucristo nos dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Quiere un GPS que le guíe en su vida. Deje su vida en manos de Dios. Consulte a Dios cada decisión, por sencilla que parezca.
No seamos sabios en nuestra propia opinión, sino expongamos a Dios lo que queremos hacer y dejemos que Él sea quien nos guíe. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. David no dice si ando, él dice aunque ande en valle de sombra y de muerte. Esos, esos momentos duros de la vida son parte del camino, no desvíos. Muchas veces son caminos en un cañón, no hay para dónde agarrar, solo hay un camino y tenemos que pasar por ahí. En nuestra cultura tratamos de evitar el dolor a toda costa. Tratamos de vivir una falsa realidad a través de las redes sociales. Nos preocupamos más de cuántos likes recibimos, de cuántas veces se reprodujo el video que subí, de qué impacto causó el reel último que puse en X red social, que de tener comunión con Dios y de caminar por donde Él quiere que caminemos. Como humano, nuestro paso por esta vida no está exento de las mismas dificultades que enfrentan todas las personas en este mundo. La pandemia nos afectó a todos. De una u otra forma, las guerras entre Rusia y Ucrania, Israel y Estados Unidos contra Irán, los conflictos y las crisis en otras partes del mundo nos afectan. No estamos exentos de sufrir enfermedades, problemas financieros, dolor por la pérdida de un ser amado. Esa es precisamente la vida que heredamos por causa del pecado. Y mientras estemos en este cuerpo mortal, tarde o temprano vamos a pasar por alguna calamidad, por algún proceso doloroso. Y si nuestro Señor Jesucristo no regresa antes, tarde o temprano también enfrentaremos la muerte. Pero ¿sabe? Nada de eso lo pasaremos en el desamparo. No lo haremos en soledad. El Señor es nuestro pastor, estará con nosotros, corrigiendo nuestro camino y dándonos dirección y consuelo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sí? El callado servía para jalar las ovejitas cuando salían por ahí y la vara para corregirlas. Así nos cuida Dios a nosotros, como si fuéramos sus ovejitas. Él dice que va a estar con nosotros. Tú estarás conmigo. Dios nunca nos prometió una vida fácil, una vida exenta de circunstancias adversas, pero dijo que iba a estar ahí con nosotros. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En medio de las presiones del trabajo, en medio de lo que ocurre en el mundo, las noticias, cosas que nos dan temor, Dios prepara un espacio de provisión y honor para nosotros. No tenemos que ganarlo, Él nos lo está dando. Él nos restaura, Él cura nuestras heridas, las limpia. Y Él nos da gozo abundante para que, sea lo que sea que estemos pasando, vivamos gozosos en Él. La mesa implica también comunión, compañerismo, relación. El Señor nos hace saber que no estamos solos y que Él nos respalda. El aceite es curativo, sana, restaura.
Y es lo que Dios hace con nosotros cuando pasamos situaciones difíciles. Nos unge con aceite. Nos unge. ¿Sabe? Eso de ungir la cabeza con aceite era una costumbre oriental en aquellos tiempos y solo se hacía con visitantes sumamente importantes para el anfitrión. Y cuando David dice, unges mi cabeza con aceite, estamos viendo que somos muy importantes para Dios. Somos sumamente importantes para Él. Nos trata como invitados de honor. Él es quien nos restaura y nos da el gozo de ser sus hijos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabe? David no tiene un tal vez. Tal vez voy a estar en la casa de Dios. No, él dice ciertamente, él tiene certeza segura de que de que va a estar con Dios. ¿Saben? Juan 14, 1 al 3, Jesucristo dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Desde esa perspectiva, en este pasaje, el bien y la misericordia no son cosas que andamos buscando, son cosas que vienen acompañadas de nuestra relación con Dios. Esas cosas vienen a nosotros. Y no estoy hablando de que no me va a pasar nada malo. Me va a pasar lo que me tenga que pasar como a cualquier ser humano que vive en este mundo, pero no voy a estar solo. Y si lo que me pasa y me causa la muerte, en la casa de Jehová moraré por largos días, por la eternidad. Esa es la esperanza que tenemos nosotros los creyentes en Cristo. La muerte no es un enemigo, es solo un paso a la eternidad. Y no vamos a estar solos ahí tampoco. No es algo lo que debamos temer. Yo sé que ninguno se quiere morir, yo tampoco. Prefiero pensar y pienso que no voy a haber muerte, sino que, como decía Pablo, Cristo va a venir y yo lo voy a ver y voy a ser arrebatado hacia Él. Pero ¿y si no sucede así, no pasa nada? Esa es mi esperanza, es lo que yo quisiera. Pero mi certeza es que, como sucedan las cosas, voy a estar con Él por toda la eternidad. ¿Cómo podemos vivir esa paz, esa tranquilidad, esa certeza en medio de las circunstancias de la vida hoy en día? Bueno, desconectémonos intencionalmente. Salmos 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Pasemos tiempo con Dios. Jesucristo es nuestro ejemplo. Él decía en Marcos 1:35, nos dice el evangelista, hablando de Jesús, levantándose muy de mañana, siendo hoy aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. También tenemos que alimentarnos espiritualmente, así como revisamos nuestro teléfono y nuestras redes sociales, revisemos la palabra de Dios. Esos pastos delicados que nos alimentan, que nos deleitan, están en la palabra de Dios. Nuestra alma, nuestro espíritu necesita esa alimentación
espiritual para fortalecerse, para hacerle frente a los retos de un mundo que no se detiene. Salmos 119, 16 y 18 nos dice, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Sé bueno con este siervo tuyo, para que viva y obedezca tu palabra. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Ese es el alimento que nuestra alma necesita, la enseñanza que Dios tiene para nosotros en su palabra. Cuando llega la ansiedad, cuando llega la preocupación, cuando llega la angustia, oración. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y como dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y luego teniendo comunión real. ¿Saben? Este culto virtual a mí me encanta. Hay hermanos que no podría ver si no fuera por este culto virtual, porque algunos viven fuera de Costa Rica, otros no son miembros de la primera iglesia bautista de Cartago, como Marco Joel, como Santiago, como Josué, como Pablo allá en Guatemala, como David allá en Torreón, Coahuila, México, y como otros hermanos. Y esta ventana que se nos abre aquí es lo más cercano que tenemos a un cara a cara, a una presencialidad. Pero saben, nosotros tenemos iglesia donde podemos congregarnos, gente con la cual podemos planificar reuniones. Tenemos una célula presencial los jueves, tenemos otra célula los martes en la iglesia, que es el culto de estudio bíblico de los martes en la iglesia. También está el culto de estudio bíblico y oración de los miércoles en la mañana. Y está, por supuesto, el culto dominical. Oportunidades presenciales para ir y abrazar a los hermanos y sentirlos. Qué precioso es eso. ¿Sabe? La iglesia no es un invento del hombre, como algunos quieren decir, es un invento de Dios, porque Él nos hizo seres sociales. Y aunque la iglesia siempre ha dicho que no es para socializar, allá llegamos a aprender para poner en práctica fuera, pero también nos da espacios. Si llegamos temprano, vamos a poder hablar con un montón de hermanos, como hacemos aquí entre las 5:45 y las 6:10, que empezamos a contarnos cómo estuvo esto, cómo estuvo el otro, y nos reímos y gozamos juntos. Prioricemos relaciones presenciales con los hermanos. La iglesia es la familia donde experimentamos la presencia del pastor, ese pastor llamado Jesús. Dice Hechos 2:46 al 47, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Sabe por qué los añadía? Porque los que ya eran creyentes no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo todos los días, en el templo y por las casas. Eso está en Hechos 5. El pastor, Jesús, Dios mismo nos invita a descansar en él. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sabe, hermano? Hay una diferencia enorme entre estar quieto y no hacer nada. Estar quieto no es lo mismo que no hacer nada. Cuando estamos quietos,
abrimos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón para esperar ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y esperemos que Él se glorifique cada día en la vida de cada uno de nosotros. En un mundo que grita, haz más, sé más, ten más, Dios nos dice, yo soy suficiente para ti. Y no soy en contra de las posesiones materiales, pero que esas posesiones no se adueñen de nosotros. Voy a compartirles un pequeño video. Voy a compartirles un pequeño video para que resumamos lo que tenemos. Un amigo mío español, fue el que lo narró. No, él leía, pero se los quiero compartir. Permítanme un momento, por favor. Bueno, vamos a meternos de lleno en uno de los viajes emocionales más potentes que se han escrito, los Salmos. Voy a compartir el video con ustedes. ¿Lo están viendo, hermanos? Correcto. Bueno, vamos a meternos de lleno en uno de los viajes emocionales más potentes que se han escrito. Los Salmos, la verdad, es que nos muestran todo el abanico de sentimientos humanos. Pero el salto del Salmo 22 al 23, eso es otra historia. Es un camino directo desde la desesperación más total a una paz que lo calma todo. Hoy vamos a hacer ese viaje juntos. Todo arranca aquí, con este grito que ha resonado durante siglos. Es una pregunta que creo que casi todo el mundo se ha hecho alguna vez, ¿no? Encapsula ese sentimiento universal de abandono, de un dolor tan fuerte que te hace sentir que hasta Dios te ha dado la espalda. ¿Están escuchando el audio, hermanos? Sí, señor. Ok, Sí. perfecto. Ujú. Solo tenía esa duda. Sigamos adelante. Este es el punto de partida, el fondo del pozo. Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo se pasa de sentirse así, completamente solo y abandonado, a tener una confianza que no se puede romper? La respuesta, que en ese momento de angustia parece imposible, está, sorprendentemente, justo al girar la página. Es que estos dos salmos no son poemas sueltos, no, son como un mapa, una hoja de ruta para guiarnos en ese mismo viaje. Y aquí empezamos la primera etapa del recorrido. Y es que el Salmo 23 no es solo un poema bonito sobre ovejitas y pastos verdes, que va. Es la respuesta directa, casi personal, a ese grito desesperado del Salmo 22. Es el después de la tormenta. Para entender bien la potencia de este viaje, es clave ver la película completa, porque los salmos no están puestos ahí al azar. Fijaos en la secuencia. Pasamos del lamento del 22 a la confianza total del 23 y de ahí a la celebración del Rey de la Gloria en el 24. Es un arco narrativo perfecto, de la crucifixión a la coronación, y en medio, como un puente, la confianza en el pastor. El cambio es que es radical. Se ve clarísimo en las propias palabras que se usan. En el Salmo 22, la percepción de uno mismo es de ser lo más bajo, un gusano, alguien despreciado. Pero en el 23, la declaración es de una seguridad total. Nada me faltará. Es un cambio de identidad de la noche al día, de la vulnerabilidad más extrema a la seguridad más absoluta. Y aquí está el corazón de todo. La transformación es pasar de ser el cordero sacrificado que aguanta todo el sufrimiento del Salmo 22 a resurgir como el buen pastor en el Salmo 23, el que ahora protege y guía. Es un movimiento increíble, de la máxima debilidad a la máxima protección. Entonces, esta confianza, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se siente? Pues bien, la primera gran metáfora que nos da el Salmo 23 para encontrar esa paz es la figura del pastor. Y ojo que esta no es una imagen poética que se saca de la manga sin más. Se atribuye a David, que antes de ser rey fue pastor. O sea, él sabía lo que era oler a oveja, conocía el peligro real de los lobos y lo que significaba cuidar de un rebaño día y noche. Habla desde su propia experiencia y eso le da a sus palabras una autenticidad y una fuerza brutales. David menciona dos herramientas clave que usaba. La primera es la vara. Y que nadie se confunda. Esto no era para guiar a las ovejas con toquecitos. No, no. Esto era un arma. Un garrote corto y pesado para pelear contra leones, osos o cualquier bicho que se acercase. Simboliza, por tanto, la protección contra los peligros que vienen de fuera.
Y la segunda herramienta es el cayado. Este es el bastón largo con la punta curva que todos imaginamos. Y esto era otra historia. No era un arma, sino una herramienta de cuidado. Se usaba para dirigir al rebaño, para sacar a una oveja que se había caído a un barranco o para acercarla y ver si estaba bien. Es el símbolo del consuelo, de la guía cercana y del rescate cuando nos hemos perdido. Y aquí hay un punto súper importante para que esto nos sirva hoy. La famosa frase valle de sombra de muerte no se refiere solo al momento de morir, ¿eh? Es una metáfora para cualquier crisis, una enfermedad grave, perder el trabajo, una depresión. Representa, en fin, los momentos más oscuros y chungos de la vida. Y justo ahí, en medio de ese valle oscuro, pasa algo extraordinario en el poema. El lenguaje da un vuelco. David deja de hablar sobre Dios y empieza a hablar directamente con Dios. Dice, porque tú estás conmigo. En el momento de más miedo, la teología se convierte en una relación. La fe se vuelve algo increíblemente personal. La seguridad no viene de que no haya peligros, sino de la cercanía, de la presencia del pastor. Pero el viaje no se acaba en el valle, ni mucho menos. Justo después del momento más oscuro, la escena cambia por completo. Pasamos del campo y los peligros a un banquete. El escenario del Salmo pega un giro de 180 grados. Pasamos de los campos abiertos, donde el pastor nos protege, a la seguridad de una casa donde un anfitrión nos llena de honores. Es una progresión, de la protección fuera a la comunión y a la celebración dentro. Y estos gestos del anfitrión tenían un significado cultural potentísimo. Preparar una mesa delante de mis angustiadores, o sea, de los enemigos, era un acto de honor público, de vindicación. Ungir la cabeza con aceite era el máximo gesto de hospitalidad, algo que solo se hacía con los invitados más importantes. Y una copa que rebosa, pues eso, simbolizaba una generosidad y una bendición sin límites. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos hoy? Pues muchas veces no son personas, son cosas internas, la inseguridad, el miedo a no dar la talla, el rechazo. Y aquí viene la idea que lo cambia todo. La promesa no es que te van a honrar después de que superes tus problemas, no. La promesa es que la mesa se prepara justo en medio del conflicto, mostrando que hay provisión y honor en el mismo sitio donde se libra la batalla. Bien, hemos hecho todo el recorrido, hemos visto el viaje emocional y teológico de estos dos salmos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo podemos caminar por esta senda en nuestro día a día? Pues a ver, ¿qué podemos hacer en la práctica? Primero, podemos cambiar el chip de la ansiedad por una afirmación de confianza. El Señor es mi pastor. Segundo, en los momentos de miedo podemos agarrarnos a esa promesa, tú estás conmigo, como si fuera un ancla. Tercero, podemos empezar a ver nuestras crisis no como un final, sino como el escenario donde se está preparando ese honor del que hablamos. Y por último, esto nos da permiso para soltar, para dejar de luchar con nuestras propias fuerzas, confiando en que alguien nos cuida. Así que, en resumen, si nos quedamos con una sola cosa de este viaje, que sea esta. El sentimiento de abandono, el dolor, la ansiedad no son el final de la historia. Son de hecho el punto de partida de un viaje hacia la confianza, la provisión y el honor. El dolor puede que escriba un capítulo, pero la esperanza escribe el final. Y os dejo con esta idea para darle una vuelta. ¿Qué pasaría si cambiáramos la perspectiva? Si empezáramos a ver nuestras dificultades no como un castigo o un callejón sin salida, sino como el mismísimo lugar donde nuestro pastor, nuestro anfitrión, está a punto de mostrarnos su favor de la manera más pública y generosa posible. Bien, mis hermanos, espero que esta reflexión de hoy nos haya servido, que encontremos consuelo en, en el buen pastor que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que encontremos protección en el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que se fijó en nosotros para hacernos objeto de su amor. Y que eso nos dé paz y descanso en medio de un mundo que no se detiene. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar acá. Quiero agradecer a las personas que nos siguen por las redes sociales, por Facebook, también a los hermanos de la iglesia que más adelante verán, porque no se conectan muchas veces por razones de trabajo o estudio, pero que me han comentado que ellos después, cuando Willy sube los videos, ellos los ven. Y también hay hermanos que acceden a los videos ya propiamente en las redes sociales. Entonces, que Dios les bendiga y que esto sea de bendición y consuelo para sus almas y edificación para sus vidas.
Muchas gracias, bendiciones, de Mu- verdad, por ay, no puedo decir, este alimento necesario. Muchas gracias, don Eri, porque estuvo muy lindo, muy hermoso.